El silencio de la mansión Lancaster era un silencio costoso, forjado por el mármol, las alfombras persas y la ausencia de afecto. El señor Alexander Lancaster, el dueño, era un magnate del sector naviero, un hombre cuya presencia era tan imponente como distante. Su esposa, la señora Victoria, se había dedicado a una vida social incesante, dejando el hogar como un mero telón de fondo para sus ambiciones. El único hijo de la pareja, Daniel, de 17 años, era el heredero de una fortuna incalculable, pero vivía una existencia marcada por la soledad profunda. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Daniel era un joven inteligente y sensible, atrapado en una jaula dorada. Sus padres le proporcionaban todo lo material: la mejor educación, coches deportivos, ropa de diseñador y acceso ilimitado al dinero. Sin embargo, lo que más necesitaba, la presencia y el afecto de sus padres, era lo único que el dinero no podía comprar. Su padre pasaba la mayor parte del tiempo viajando o encerrado en su estudio, y su madre lo trataba como una extensión de su estatus social, una posesión más para exhibir. La soledad de Daniel era más palpable en las largas tardes de los fines de semana. Sus amigos, tan ricos y superficiales como sus padres, no entendían el vacío que sentía. En lugar de ir a fiestas o conducir por la ciudad, Daniel se retiraba a la sala de música, un espacio enorme y poco utilizado, donde se sentaba al piano, un Steinway de cola valorado en cientos de miles de dólares, y tocaba. Su música no era alegre ni virtuosa, sino melancólica y reflexiva, la banda sonora de su aislamiento. En la vida de los Lancaster, el personal de servicio, numeroso y bien pagado, se movía como sombras eficientes. Entre ellos estaba Rosa, la auxiliar de limpieza del ala oeste. Rosa era una mujer de 50 y pocos años, viuda y madre de 3 hijos adultos, todos profesionales humildes. Su vida había sido una lucha constante, pero su espíritu era inquebrantable. Su trabajo en la mansión era una necesidad financiera, y lo realizaba con una diligencia impecable y una discreción absoluta. Rosa había observado a Daniel durante años. Había visto al niño crecer de un niño pequeño y curioso a un adolescente taciturno. Había notado su tristeza, su rechazo a las niñeras y su escape al piano. El corazón de Rosa, curtido por las dificultades pero lleno de calor humano, sentía una punzada cada vez que lo veía solo en el inmenso jardín o escuchaba sus notas tristes. Para ella, Daniel era solo un niño que necesitaba amor, no el inaccesible heredero de una dinastía. Una tarde de sábado, el silencio era particularmente opresivo. Los señores Lancaster habían salido a un evento de caridad en otra ciudad, y la mansión estaba prácticamente vacía, a excepción del personal de guardia. Rosa estaba terminando de pulir los pisos de madera cerca de la sala de música. La puerta estaba entornada. Rosa escuchó la música. No era una pieza reconocible, sino una improvisación sombría. La melodía se detuvo abruptamente, seguida por un sollozo ahogado. Rosa se detuvo. Su corazón se encogió. El hijo del millonario estaba llorando, completamente solo, rodeado por el lujo que no le servía de consuelo. Rosa, la empleada pobre, se enfrentó a un dilema. La regla de la mansión era clara: no interferir. El personal no debía inmiscuirse en los asuntos personales de la familia, mucho menos en sus crisis emocionales. Si Daniel la veía, el shock y la humillación podrían ser inmensos. Si los señores Lancaster se enteraban, su despido sería instantáneo. Pero el sonido de la tristeza de Daniel era demasiado real, demasiado doloroso para ignorarlo. La decisión de Rosa fue instintiva, nacida de su maternidad y su empatía. Se acercó a la puerta entornada. No entró, sino que se quedó justo en el umbral, sin perturbar el espacio de Daniel. «Joven Daniel», dijo Rosa en voz muy baja, en su idioma natal, una mezcla de español e indígena de su tierra, que no usaba en la mansión. «No estoy entrando, solo estoy aquí. Si me permite decirle algo, su música es muy triste. Es muy bonita, pero muy triste». Daniel se sobresaltó. Levantó la cabeza, su rostro estaba enrojecido y húmedo por las lágrimas. Vio a Rosa, con su uniforme de trabajo, parada en el borde de la inmensa habitación. «Rosa», dijo Daniel, tartamudeando, sintiendo una vergüenza ardiente. «¿Qué haces aquí? ¿Me estabas espiando?» «No, señor», respondió Rosa,
manteniendo su tono calmado y respetuoso, pero firme. Estaba limpiando cerca. No espiaba, solo escuchaba. La música tiene un alma muy grande, pero ese lamento no es bueno para un alma joven. Tienes que llorar, claro, pero luego tienes que levantarte. Daniel se levantó del banco del piano. La tensión entre la formalidad de su vida y la informalidad del momento era casi insoportable. No me entiendes. ¿Qué sabes tú de esto? Vete, por favor. No le digas a nadie que me viste así. Rosa dio un paso hacia atrás, respetando su deseo, pero hizo algo que cambió la vida de Daniel. No te entiendo, señor, admitió Rosa sin ofenderse. No sé lo que es ser rico, pero sé lo que es la tristeza. Y la tristeza, cuando no la dejas salir a caminar, se convierte en una sombra muy pesada. Rosa, la empleada pobre, metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó un objeto envuelto en un pañuelo de tela, un objeto que claramente atesoraba. Lo desenvolvió. Era un pequeño objeto tallado en madera oscura, la figura de un pájaro de alas grandes y cabeza pequeña, de una artesanía simple y humilde. Esto me lo dio mi madre cuando yo tenía tu edad, y mi padre se fue a buscar trabajo muy lejos. Me sentía sola como tú. Ella me dijo que, si lo sostenía en la mano, el pájaro llevaría mi tristeza al viento y me traería la esperanza. Rosa, sin acercarse más, colocó el pájaro de madera en la banqueta del piano, al lado de las teclas de marfil. Era un contraste ridículo. La simple talla de madera junto al instrumento de millones de dólares. No te lo doy, joven Daniel, dijo Rosa. Solo lo dejo aquí para ti. Úsalo para que el pájaro vuele con tu dolor. Cuando ya no lo necesites, déjalo en la cocina para mí. Y no le diré a nadie que te vi llorar, se lo prometo. Pero debes seguir tocando, porque la música es tu voz. Rosa se inclinó ligeramente, se dio la vuelta y se fue, volviendo a su tarea de limpieza, dejando a Daniel solo con el piano y el pequeño pájaro de madera. Daniel se quedó mirando el objeto. Era feo, rústico, imperfecto. No se parecía en nada a los regalos lujosos que sus padres le daban. Pero la simpleza de su origen, la calidez de la mano que lo había sostenido y la verdad brutalmente honesta de Rosa lo conmovieron de una manera que nada de su vida de opulencia había logrado. La empleada pobre había hecho algo que cambió su vida. Le había ofrecido un símbolo de conexión humana, un puente de empatía. Dale like, suscríbete y comparte. Daniel no regresó al piano inmediatamente. Se quedó sentado en el suelo, con el pájaro de madera en la mano. La sensación era áspera y cálida. Lo apretó, y por primera vez en meses, las lágrimas que derramó no fueron de autocompasión y rabia, sino de un sentimiento más complejo, el reconocimiento de que alguien, fuera de su burbuja, se había preocupado lo suficiente por su dolor como para arriesgar su propio trabajo. A partir de ese día, el mundo de Daniel cambió sutilmente. El pájaro se convirtió en su amuleto, un recordatorio de que la verdadera calidez no estaba en las paredes de su mansión. Volvió al piano, pero su música comenzó a cambiar. Todavía era melancólica, pero ahora tenía notas de esperanza, de resiliencia, de lucha. Los señores Lancaster notaron el cambio, aunque no entendieron la causa. Daniel se volvió menos retraído, más enfocado en sus estudios. Su padre, Alexander, lo atribuyó a la madurez. Un par de meses después, Daniel cumplió 18 años. Su padre le organizó una fiesta extravagante, un evento de alto perfil social que Daniel odiaba. Durante la fiesta, Daniel se retiró al salón de música, se sentó al piano e improvisó una pieza. Era una composición poderosa y emotiva. Cuando terminó, se levantó en medio del aplauso y tomó el pequeño pájaro de madera que siempre llevaba consigo. Esa noche, Alexander Lancaster, que rara vez escuchaba la música de su hijo, se sintió profundamente conmovido. El joven se había transformado. A la mañana siguiente, Daniel se acercó a su padre. «Padre», dijo, con una nueva firmeza en su voz, «quiero tomarme un año sabático antes de la universidad. No quiero ir a Europa. Quiero ir al pueblo de donde viene Rosa». Alexander se quedó pasmado. ¿El pueblo de la empleada? ¿Por qué? Es ridículo. ¿Qué vas a hacer allí? Quiero aprender a tocar la guitarra de verdad con música folclórica y quiero aprender a tallar la madera, explicó Daniel. Quiero ver de dónde viene la gente que realmente trabaja.
Necesito saber qué hay más allá de esta jaula. La decisión de Daniel desató una pelea feroz con sus padres. Pero Daniel, fortalecido por su secreto y el pequeño talismán, se mantuvo firme. Alexander, viendo la determinación en los ojos de su hijo, una determinación que nunca había visto en él antes, finalmente cedió. Antes de irse, Daniel fue a la cocina. Rosa estaba pelando patatas. «Rosa», dijo Daniel, y se acercó a ella por primera vez. «Me voy. Gracias a ti. Me voy a tu pueblo». Rosa lo miró, y por primera vez en años, le sonrió. Una sonrisa genuina y maternal. «Gracias a ti, joven Daniel. Ya no eres un niño llorando». Daniel sacó el pájaro de madera. «Aquí está. Ya no lo necesito. El dolor se ha ido con el viento». Rosa tomó el pájaro. Entonces ha cumplido su misión. Pero el millonario, Alexander Lancaster, había notado la interacción y la serenidad de Rosa. Preguntó a su jefe de seguridad. Investigó. Finalmente, reconstruyó el momento en la sala de música, el pájaro de madera. El millonario, acostumbrado a manejar crisis de miles de millones de dólares, se dio cuenta de que la crisis de su hijo había sido resuelta por la bondad de una empleada a quien pagaba un salario mínimo. Alexander llamó a Rosa a su estudio. La mujer entró, temiendo ahora que Daniel se hubiera ido y que la revelación de su secreto la pusiera en problemas. «Rosa», dijo Alexander, con una voz cargada de emoción y culpa, «usted arriesgó su puesto por mi hijo. Le dio un pedazo de su propia alma. Me enseñó una lección que vale más que todo mi imperio». Alexander le ofreció un acuerdo. «Usted no solo es la limpiadora. A partir de hoy, usted es la jefa de personal, un salario ejecutivo. Y lo más importante, quiero que supervise mi nueva fundación. Una fundación que invertirá en programas de arte y artesanía para jóvenes de su pueblo, para que la gente tenga esperanza. La fundación llevará el nombre de su familia». Rosa lloró, pero esta vez, las lágrimas eran de alegría y sorpresa. La empleada pobre había hecho algo que cambió la vida del hijo del millonario, no con dinero, sino con humanidad. Y al hacerlo, su acto desinteresado no solo salvó el alma de Daniel, sino que reformuló el imperio Lancaster en algo que, por primera vez, tenía un corazón. Daniel se fue al pueblo a encontrar su voz y su propósito, y Alexander se quedó en la mansión, dirigiendo una corporación que ahora se preocupaba más por las personas que por las ganancias. El llanto solitario de un joven había desatado una cadena de bondad inesperada. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.